Buenas tardes a todos y para todos un saludo de paz y bien. Estamos ya en nuestro segundo día dedicado a María, la Divina Pastora de las Almas. Y esta mañana, y ayer también un poquito, pero más esta mañana, me dio por recordar uno de los temas que a mí desde joven, me han llamado mucho la atención, que es lo que conocemos como la vida secreta de Jesús. Ese tiempo en el que la Sagrada Familia vivió en Nazaret sin que sepamos nada, aparte dejando ese momento, ese paréntesis que supone la presentación de Jesús en el templo y la aventura de que el niño se perdió. Una etapa, como digo, que a mí siempre me ha gustado mucho. De hecho, movido por esa curiosidad, hace años leí los Evangelios apócrifos, esos textos que se escribieron entre el siglo IV, siglo VI, después de Jesucristo, que intentan rellenar esos huecos de la historia de Jesús. Muchos de esos evangelios hablan de la infancia y de ahí han surgido tradiciones y momentos especiales de nuestra vida cristiana, como pueden ser Melchor, Gaspar y Baltasar, que aparecen mencionados en uno de ellos, Joaquín y Santa Ana, los padres de María. Momentos que se han colado, por así decir, en nuestra espiritualidad, sobre todo referidos a nuestra Madre. También es cierto que cuando yo los leí, me acuerdo que me reí mucho, porque en general los evangelios que hablan de la infancia de Jesús son espectaculares. Vemos a Jesús haciendo grandes obras, ¿no? incluso matando a niños que se chocaban con él en los juegos. Pues hay un momento en el que Jesús mata a algún niño y es la intercesión de María la que hace que el niño vuelva otra vez a la vida. Es decir, algo que a nosotros, por lo menos a mí, me causó simpatía. Ese esfuerzo nacido del amor, como decíamos ayer, que intenta explicar lo que no se conoce. Y yo personalmente agradezco que estos años sean desconocidos. Yo creo que María, que Jesús, que José merecen tener esa intimidad de ser una familia normal y corriente durante todos esos años que vivieron juntos en Nazaret. Bien es cierto que al mismo tiempo que reconozco esa necesidad de intimidad, pues muchas veces me he preguntado cómo pudo ser la vida de María y de Jesús en ese pueblecito de Nazaret durante tanto tiempo. Y la respuesta más lógica que me sale es que fue una vida completamente normal. Una vida sin milagros, sin ángeles, como decíamos ayer. Una vida nada espectacular. Tan normal, pues que no merece la pena ni recordarlo en ese amplio esquema de la vida de Jesús. ¿Cómo fue la vida de María en aquella época? Pues me imagino que sería la de una mujer normal de su tiempo, viviendo en una pequeña cueva, pues como leemos en el Evangelio, seguramente en esa parábola de la moneda perdida limpiaría la cueva, la mantendría en orden, posiblemente como se ha hecho durante muchísimo tiempo. Incluso yo de niño lo he conocido en el pueblo de mi madre, iría a buscar el agua a la fuente, donde se encontraría con otras mujeres, donde charlaría de lo típico, de lo que se habla normalmente, y al llegar a casa pues se encargaría de la comida, se encargaría de ayudar a San José en ese trabajo diario que él tendría. Posiblemente también ella, en las épocas de cosecha del maíz, del trigo, de las uvas, en el cuidado de los rebaños, también colaboraría, trabajaría junto con San José, también se educaría, pero se encargaría de esa primera educación de ese niño Jesús que iba creciendo. Una vida totalmente normal, una vida rutinaria, si me permitís la expresión. Una vida que tenía una rutina diaria marcada por ese sábado en el que acompañaría a las otras mujeres a esa parte de la sinagoga donde estaba reservada para ellas, donde rezarían al Señor, donde vivirían de manera especial su fe, la fe que tanto tenían. Y esa es para mí la clave para entender todos esos años, porque que haya silencio en esos años no significa que no haya fe. Para mí esa época es fundamental para entender personalmente yo, para mi propia vida, lo que significa ser cristiano, lo que significa ser creyente, lo que significa seguir a Dios. Porque María, sin hacer nada espectacular, sin hacer nada memorable, yo estoy convencido
de que fue una mujer creyente. De hecho, para mí es fundamental darme cuenta de eso para entender cómo pudo vivir con fe los momentos heroicos de su vida. Cuando ve a su hijo tratado como un loco, como un endemoniado, como un hereje, cuando ve a su hijo muerto en la cruz, cuando deposita el cuerpo de su hijo, su único hijo, en un sepulcro, cuando espera con los discípulos la resurrección, cuando espera con los discípulos el Espíritu Santo, esa parte heroica de fe de María, para mí solo se entiende desde la vivencia cotidiana, rutinaria, en la rutina de María en Nazaret. Y para mí es la segunda gran lección que nos da María, el vivir la fe en nuestro día a día, sin esperar a lo heroico, sin buscar ni desear ni esperar nada tan trascendental que sea recordado en la historia. Para nada. Nuestra vida cotidiana, nuestra vida de ir a por el pan, de ir a trabajar, de ir a la escuela, de ir a la universidad, de estar con los amigos, de tomarse una cerveza, ¿por qué no? Un vino, en esta tierra no hay vinos tan ricos. En el día a día es donde vivimos la fe. Y es lo que nos enseña María, a que nuestro sí no es solo en el momento del martirio, por así decir, sino que es pues cuando estoy con mi amigo y tengo que hablar cristianamente, cuando estoy con mi vecina y tengo que hablar cristianamente, cuando estoy con un conocido y tengo que actuar cristianamente, cuando estoy en la tranquilidad de mi casa y oro cristianamente. Esa es lo que para mí me enseña María. Yo, desde unos años a esta parte, soy firme defensor de que en nuestro calendario litúrgico nos falta una fiesta, que es Santa María de la Rutina. El celebrar precisamente que cocinando también somos cristianos, como lo hacía María. Que yendo a trabajar somos cristianos, como lo hacía María. Ella, que es una de los nuestros, como decía ayer, es la que nos enseña a glorificar nuestras labores cotidianas. Porque solo cuando seamos capaces de decir sí desde lo más sencillo, podremos llegar a decir sí en los momentos determinantes. En otro orden de cosas que confirma para mí esto es precisamente el testimonio de los mártires. Ha habido muchos mártires a lo largo de la historia y siempre junto a los mártires, en la misma ciudad, en el mismo momento, en la misma calle, siempre ha habido apóstatas. Personas, por un lado, que daban testimonio de su fe y personas que, por la razón que sea, renunciaban a su fe y preferían traicionar al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre un mártir y un apóstata? Precisamente que el mártir estaba tan acostumbrado a vivir su fe que cuando llegó el momento determinante, la única respuesta que tenía posible era sí. El apóstata es la persona que sí, no, 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 sí, no, no, no. Y cuando llega el momento determinante, sabe decir que no. Y dice que no. Y María es todo lo contrario. María es el ejemplo para mí de ese sí generoso, de ese sí continuado, de ese sí entregado, de ese sí cotidiano, de ese sí rutinario, pero que ha hecho de ella todo lo que es. Y ha hecho que esté en todos los momentos en lo que está. Y es la que consigue que Jesús haga su primer milagro, que no se nos olvide, en las bodas de Caná. Esa es la fuerza del sí diario y cotidiano. Por eso, hermanos, ayer os invitaba a que con valentía digamos que sí. Y hoy, en la rutina, también os invito a que todos, empezando por mí, por supuesto, digamos que sí para vivir como ella quiere que vivamos, como ella nos enseña y donde ella nos acompaña, que es en el seguimiento de su Hijo Jesús. Que así sea.